¿Por qué se encuentran escenas sexuales en piezas arquitectónicas del románico? ¿Representaban el pecado? ¿Una mentalidad más abierta de lo que imaginamos para la Edad Media? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy charlo con Isabel Mellén, historiadora, divulgadora y autora del libro El sexo en tiempos del románico, que puedes comprar con el enlace de afiliados de la descripción. Con Isabel exploraremos una historia en la que el sexo y el poder van muy de la mano. Memorias Hispánicas. ¿Cuál era la moralidad sexual común entre la gente, digamos, de a pie, entre los siglos XI y XIII? Bueno, esta es una pregunta bastante complicada porque toda esa gente del siglo, entre los siglos XI y XIII, pues lamentablemente se ha muerto, entonces no podemos hacer una encuesta ni podemos saber con exactitud exactamente qué es lo que estaban pensando, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la gente del pasado es muy diversa. Entonces, aquí tenemos muchos grupos sociales, tenemos diferentes géneros, entonces todo ello va a influir mucho en cómo se percibe la sexualidad. No es lo mismo, por ejemplo, para una dama de la nobleza, que ella sabe que de ella depende, ¿no?, la perpetuación del linaje, que por lo tanto tiene que quedarse embarazada cada 2 por 3, que va a tener una concepción del sexo pues muy distinta a la de un clérigo, por ejemplo, que le acaban de imponer el celibato. Entonces, para él va a ser una represión, una especie de autorrepresión, ¿no? Y no va a tener, van a ser incluso pues, posiciones pues, muy contradictorias. Por eso, yo en la investigación que he realizado, siempre lo digo desde el principio, ¿no? Hay muchísimas concepciones de lo que es la sexualidad, desde el ámbito médico, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito legal, desde el ámbito, pues yo qué sé, de la prostitución, por ejemplo, pero sin embargo yo me voy a ceñir únicamente a los 2 sistemas o los 2 discursos en torno a la sexualidad que se pueden percibir a través de las iglesias románicas, ¿no?, a través de esa representación en imágenes. Y aquí pues resumimos toda esa amplísima variedad a 2 relatos. Por un lado, el relato de la nobleza, que es un relato en el que la sexualidad tiene que ver mucho con la idea del poder, con la idea de sucesión dinástica, con la idea de la fertilidad necesaria para propagar y que continúe el linaje una generación más, y para esa gente, pues la sexualidad va a ser una cosa absolutamente explícita, van a alardear de ello, van a enseñar genitales a tutiplén, coitos, no va a tener ningún tipo de problema. Pero luego tenemos esa otra mentalidad, que es la que va a empezar a entrar a partir del siglo XI y que también se va a ver en las iglesias románicas, pero de manera muchísimo más censurada, digamos. Las imágenes no van a ser tan explícitas, se va a hablar mucho a través de metáforas, de relato bíblico, y es esa mentalidad, por supuesto, de la Iglesia, la que aboga por el tabú sexual y también por el control de la sexualidad en el mundo laico. Pero, digamos, entre los campesinos, ¿puede saber más o menos qué mentalidad tendrían o no? Pues es un tema al que al campesinado yo no me he dedicado demasiado, la verdad, no te sabría decir con total certeza. Es verdad que aparecen menos en la documentación, no significa que no aparezcan, pero cuando aparecen, desde luego, siempre es mediatizados por las clases más altas, ¿no? Pues vamos a saber, por ejemplo, la opinión que van a tener la nobleza sobre la sexualidad del campesinado. Por supuesto, pues con todos los estereotipos de clase social que tienen, lo van a considerar pues como gente como más bruta, ¿no? Siempre se va a colocar la clase alta, ¿no?, como refinada, hace lo mismo que las clases bajas en muchas ocasiones, pero lo suyo es refinado, y lo de los demás, bueno, pues es más a lo bruto, ¿no?, más zafio, más bestia. O también pues la opinión que podía tener la Iglesia, que ya sabemos que abogaba por esa idea de control sexual, de un sexo exclusivamente reproductivo. Entonces, bueno, pues es difícil en este caso saber exactamente qué es lo que podía opinar las clases más bajas de su propia sexualidad, ¿no? Nadie les preguntaba, digamos, o no aparecen claramente en la documentación. Se podría intuir, por supuesto, también pues a través de otras vías, ¿no? Por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista de la fertilidad, ahí sí que tenemos pues muchísimos tratados médicos que no, a ver, a mí no, cuando hablo de tratados médicos no me gusta irme a las universidades, ¿no? No me gusta irme a esos grandes tratados médicos que al final es medicina muy teórica y tiene poco que ver con la realidad de a pie, sino que prefiero aquellas fuentes que tienen más que ver con el saber de las parteras, ¿no? Y ahí sí que vemos que hay una preocupación pues por la reproducción, por la fertilidad, pues por solventar ciertos problemas de carácter sexual en la pareja, que eso afecta también a las clases más bajas, ¿no? Siempre con esa idea un poco de, bueno, pues hay que reproducirse. Pero, por supuesto, tampoco tenemos que dejar de lado la idea del deseo sexual, que efectivamente existía ese deseo de intimidad, a pesar de que pues muchas veces los matrimonios fuesen concertados o fuesen por pura necesidad, ¿no? De pues, artesanos entre sí que se casan, pues porque tienen el mismo negocio y se dedican a lo mismo, o la gente del campo igual, ¿no? O sea, a veces somos muy reduccionistas con esto,
Y a mí sí que me gusta contemplar la sexualidad de una manera un poco más holística. O sea, que tenga que ver el deseo, pero también pues la reproducción, la fertilidad, la medicina, la política. Sobre todo lo estudio mucho desde el punto de vista de qué implicaciones políticas tiene. Es decir, que no me haces una pregunta muy sencilla, que no te sabría resolver exactamente y definírtelo bien, porque al final, pues lo que suele ocurrir, ¿no? Las clases más bajas, las mujeres, suelen estar también menos representadas en la documentación. Y aquí pues tenemos que discriminar bien entre lo que es un discurso emanado de las clases altas y su opinión y luego lo que es la realidad, ¿no?, de esas mismas clases subalternas. Claro, por el analfabetismo pues también es difícil, ¿no? Conocer lo que opinaba la mayoría al final. Una cosa que llama, como has dicho tú, mucho la atención, ¿no? Es que en algunas iglesias románicas de España pues se ven parejas en pleno coito, penes erectos, vaginas, escenas de parto, ¿no? Que de primeras pues resultan chocantes, ¿no? Por las expectativas que tenemos de lo que es la Iglesia Católica a día de hoy. Pero ¿de dónde viene eso de interpretar todas esas imágenes sexuales, independientemente del contexto, ¿no? Como representaciones que condenan la lujuria y el pecado, como escenas de pecado, ¿no? Pues a mi juicio eso es una pregunta que se resuelve bien acudiendo a la historiografía, es decir, acudiendo a qué es lo que se ha dicho sobre las iglesias románicas desde que se redescubre el románico en el siglo XIX, porque claro, las iglesias románicas llevaban ahí toda la vida, pero nadie les llamaba románicas y tampoco eran objeto de estudio. Hasta que de repente en el XIX, con esa reconfiguración de los saberes, con esa creación de nuevas disciplinas, entre ellas la historia del arte, que nace en el siglo XIX, ahí es cuando se empieza a dirigir la mirada hacia este tipo de templos, ¿no? Y por supuesto, pues esa historiografía, como la que tenemos en el presente, eso siempre va a ocurrir así, está ligada a un tiempo histórico, a una serie de categorías mentales que son las propias de ese tiempo histórico y que muchas veces pues, nos impiden ver la realidad de la Edad Media. Es un poco lo que sucede a partir del siglo XIX, ¿no? De hecho, yo comienzo mi libro, El sexo en tiempos del románico, analizando un poco esa historiografía y viendo que hay dos discursos que se han desarrollado en torno a esas representaciones sexuales desde el XIX hasta nuestros días. La primera habla de románico obsceno, tanto en el mundo anglosajón, con términos que son similares, como en el ámbito de la península, ¿no?, en el ámbito de España. Ese románico obsceno ya implica una categorización, ya se está hablando desde un enjuiciamiento, diciendo que eso no está bien, ¿no? Y digamos que ese discurso es como si lo estuviese emanando un protagonista, que es el párroco. Es como si la historiografía se pusiese desde el punto de vista de un párroco del siglo XIX-XX. Hay que decir que muchos de estos investigadores lo eran, es decir, habían pasado por seminario y se dedicaban a la teología y al ámbito religioso, entonces lo están interpretando desde su prisma y eso pues va calando y se va pasando a las siguientes generaciones de investigadoras e investigadores que adoptan ese marco, ¿no?, de pensamiento de que todo eso es obsceno y por lo tanto tiene que ver con el pecado, con la lujuria. Y desde luego esa religión del siglo XIX pues era extremadamente misógina. Toda la sociedad del siglo XIX lo era, ¿no?, mucho más que la de la Edad Media. Entonces, por supuesto, pues va a haber una culpabilización de los cuerpos femeninos, concretamente, ¿no? Se va a cebar en ellos y ellas son las lujuriosas, la fuente del pecado, la fuente del mal. Y como encima pues se encuentran algunas fuentes medievales que así se lo corroboran, que son los de la reforma sexual y los que quieren imponer el tabú, pues ya tienen como el argumento perfecto, ¿no? No, si lo decían también aquellos. Claro, también se decían más cosas, que por lo que sea no han sido tenidas en cuenta, ¿no? Luego pasamos a los años 60, 70, hay un cambio en la historiografía, se empieza a hablar de románico erótico. Entonces, ese cambio también refleja mucho lo que está sucediendo en el siglo XX, que es esa revolución sexual que se da en los años 70, pues con los hippies, el amor libre, ¿no? Todas estas cosas que nos suenan sobre todo pues, de la historiografía más anglosajona, pero que al final acaban entrando también con el destape en España, en el territorio español. Entonces, aquí ya nos encontramos que cambia un poco la mirada, ¿no? Esa mirada tendría como protagonista a ese hombre liberado, a ese hombre que empieza a disfrutar de la democratización de la pornografía, pero claro, que también considera los cuerpos femeninos como objeto de deseo, ¿no? Y esa fue un poco la crítica que hizo el feminismo posterior a los años 70. Suponía una liberación sexual, pero no fue para todo el mundo, porque al final las mujeres volvieron a colocarse en esa posición de inferioridad sujetas a la mirada masculina. Y eso exactamente se tradujo al románico. Y se le empieza a llamar erótico, como si esas imágenes en piedra de las iglesias nos tuvieran que despertar algún tipo de deseo sexual. Que oye, aquí pa' gustos, igual hay gente que sí, pero no sé si una cosa así tallada en piedra en lo alto de una iglesia a alguien le puede poner algo, ¿no? Bueno, pues aquí la imaginación es libre, por supuesto, y lo dejamos abierto. Pero trasladar esa idea, ¿no?, a la Edad Media, como que la gente se podía excitar, ¿no?, viendo ese tipo de escenas,
es no comprender tampoco por dónde iba la sexualidad medieval, ¿no? Porque la mera contemplación de genitales o coitos no les ponía en absoluto, era la cotidianidad, no había intimidad, tenían la costumbre de ver escenas de ese tipo, los niños y niñas veían a sus padres en la misma habitación practicando sexo, es decir, no era algo que les llamase la atención, era como quien ve a alguien comer o cagar. Al final, el deseo sexual iba por otra vía, ¿no? Si eso lo tenían ya tan asumido, sin embargo, claro, en el siglo XX-XXI lo de ver genitales, como es una cosa que ya no la vemos muy a menudo, pues genera un poco ese deseo, esa excitación masculina, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué pasa con esa historiografía? Que nos está hablando también, y esto es lógico y pasa en todas las humanidades y en las ciencias también, nos habla de cómo ha sido, cómo ha ido evolucionando la mentalidad contemporánea y cómo esa mirada se ha ido volcando hacia el pasado, ¿no? Eso es algo que no podemos evitar. Del mismo modo que yo en el siglo XXI, pues no he podido evitar preguntarme ¿y qué pasa con las mujeres? Porque ya estamos en un avance de los conocimientos con perspectiva de género que lleva más de 50 años en la academia, que nos ha permitido el marco para pensar también desde el punto de vista femenino, ¿no? Entonces yo también, como buena hija de mi tiempo, pues me hago preguntas que son de mi tiempo. Así que simplemente la pregunta que me hice fue, vale, entonces aquí hemos venido de una mirada masculina, que es la del párroco, a una mirada masculina, que es la del hombre que consume pornografía, ¿no? No hay un punto intermedio entre todo eso y sobre todo no hay espacio para la mirada femenina. Al final son ellas las que normalmente están representando sus vulvas, sus partos. Luego, si queréis, hablamos un poco de quién hacía las iglesias, pero ellas están muy implicadas, ¿no? Las damas de la nobleza están muy implicadas en la construcción de muchos templos. Entonces, ellas eligen la iconografía. ¿Por qué no vamos a pensarlo desde el punto de vista de qué significaría para ellas y para su clase social este tipo de imágenes y esta sexualidad? Y es un poco el ejercicio que he querido hacer, ¿no? Enfocar un poco mejor el contexto de creación de esos espacios, de quién lo hacía, con la pregunta de quién está construyendo esta iglesia. Si sabemos más o menos quién la está construyendo, podemos entender cómo era el concepto de sexualidad de su grupo social. Y aquí entrar en esa diferencia, ¿no? Que no es lo mismo ver una catedral o ver un monasterio que irnos a una iglesia rural que sabemos que la Edad Media estaba dominada por la nobleza. Es que son dos mundos distintos y tenemos que intentar, bueno, pues dialogar con esas otras mentalidades que no habían sido tenidas en cuenta. Que, por cierto, en un episodio que hice de cómo el feudalismo hizo perder la libertad a todos, pues enseñé imágenes de esos capiteles sexuales y YouTube me limitó la monetización. O sea, que para que veamos que ese puritanismo sigue afectando la sociedad. Y Mira, también... me sorprende porque normalmente las redes sociales, Instagram y así, no entienden los Sí. canecillos. No los pilla bien. O igual simplemente por hablar de sexo, que también puede pasar. Puede ser. Y bueno, también mencionas en tu libro que en la edad contemporánea, en restauraciones que se hicieron, pues hubo actos de iconoclasia o de eliminación de imágenes, o sea que, en fin, que vaya forma de destrozar el arte, ¿no? Hemos mencionado la sexualidad, pero también qué otras ideas preconcebidas y erróneas tenemos sobre la Iglesia y la cristiandad prenomedievales, por lo que sabemos de cómo es la Iglesia católica de hoy. Pues para mí otro gran prejuicio que tenemos, que lo deberíamos eliminar más pronto que tarde, y de hecho cuanto más voy indagando en esa época y en el uso de las iglesias, más cuenta me doy de que estamos en un error, es el teocentrismo medieval. Esa idea de que Dios estaba absorbiendo el pensamiento de todo el mundo, de que había una estructura eclesiástica fuerte que mandaba sobre todo los aspectos de la vida, que la gente iba acojonada por el mundo pensando mañana se va a acabar todo, voy a ir al infierno. De hecho, cuanto más voy profundizando en esa mentalidad, que no es la de la alta jerarquía eclesiástica, que normalmente solo leemos esos textos, pero es que había más gente en el mundo. ¿A través de qué fuentes lo haces esto para descubrir esta mentalidad? Pues mira, sobre todo estoy yéndome a fuentes que hablan de esa mentalidad. Entonces, aquí manejo diferentes fuentes. Depende del caso, ¿no? Y depende del tema. Pero me importan más las acciones que realiza la gente porque no siempre están puestas por escrito, desde luego, las creencias. Eso es muy difícil de encontrar. No te lo vas a encontrar fácilmente, sobre todo porque la Iglesia ha ejercido censura a lo largo de muchísimos años con todo aquello que, bueno, pues le molestaba. Pero siguiendo el rastro, por ejemplo, de la ritualidad femenina, de qué es lo que hacían las mujeres en las iglesias, ahí me he encontrado con cosas bastante interesantes, sobre todo en relación con los rituales de difuntos. Las mujeres realizaban rituales de difuntos que la propia iglesia entendía que eran contrarios a su doctrina. Y esto estaba muy extendido en toda Europa. Decían que esos rituales de difuntos que ellas hacían presuponían que no existía la idea de resurrección,
que es uno de los dogmas principales del cristianismo. O sea, tenemos a la propia Iglesia quejándose de cosas que hacen las mujeres. También puedo constatar a lo largo de toda la Edad Media y ya en los principios de la Edad Moderna, hasta Trento sobre todo, que ya se pega fuerte, ¿no?, contra las mujeres, como ellas estaban utilizando las iglesias con un propósito muy distinto, ¿no? Sobre todo con esa veneración de los ancestros o para reflejar historias que tenían que ver con pues la memoria del linaje, o sea, eran lugares que se utilizaban con un sentido político, también para recaudar impuestos. La propia iconografía, en muchas ocasiones, no nos permite ver claro escenas religiosas. Esto sobre todo lo tengo muy constatado en el norte de la península, que también es donde más se desarrolla el estilo románico por motivos obvios, ¿no? Pero en el caso del País Vasco, que es el que he analizado con más profundidad, sí que he podido constatar que tenemos 2 iglesias, 3 a lo sumo, que tienen alguna referencia iconográfica que tiene que ver claramente, digo claramente, con lo religioso. Porque luego hay muchas escenas de la vida cotidiana que se han interpretado como religiosas cuando no hay nada en esas propias imágenes que nos lo indiquen. Entonces, muchas veces la propia iconografía te está hablando, ¿no? Y si la miras con honestidad y ves efectivamente que igual todas las escenas que aparecen ahí son de damas y nobles, y de caballeros que se van a la guerra, y de mujeres pariendo, y de mujeres haciendo rituales de difuntos, y no ves nada cristiano, pues igual hay que pensar que estas personas no era algo muy importante, ¿no?, en sus vidas. O por lo menos que sí que estaba como un eco de fondo, o sea, no voy a decir que fueran anticristianas para nada, pero que todo eso convivía con otro tipo de creencias. Luego también es muy interesante analizar, que es una cosa que estaba haciendo últimamente, la memoria familiar, ¿no? Cómo estas mismas clases nobiliarias están transmitiendo la memoria familiar. Y ahí te encuentras incluso en muchas ocasiones la presencia de algunos personajes que son paganos. Es decir, de personajes del bosque o mujeres misteriosas, ¿no?, que tienen como ese halo de sacralidad con las que hay nobles que emparentan, ¿no?, según estas historias medio míticas, medio reales, y que, por ejemplo, pues huyen normalmente a los bosques cuando se hace la señal de la cruz. Es decir, ahí se está reflejando, ¿no?, que es un mundo mucho más complejo, que no es tan fácil como todo el mundo creía en estas verdades de la fe. Sobre todo porque normalmente estamos trasladando las del siglo XIX-XX. O sea, la iglesia del siglo XIX-XX la trasladamos hacia el pasado, ¿no? Y luego ves también que, por ejemplo, había, en el caso del País Vasco lo he podido constatar muy bien, había muchísima resistencia frente al obispado de Calahorra. De hecho, se llegó a excomulgar a Álava en 2 ocasiones, el obispo de Calahorra no pudo entrar en Vizcaya hasta el siglo XVI, lo tenía prohibido él y sus vicarios. Es decir, había una resistencia muy fuerte hacia ciertos poderes religiosos en algunas zonas. Pues eso, todo eso sumado, claro, no tenemos un texto claro que nos lo diga, ¿no?, pero todo sumado es como, pues quizá estamos errando al poner ese marco del teocentrismo, que realmente es un marco contemporáneo. O sea, la Iglesia realmente en España, cuando más fuerza ha tenido y más ha controlado todos los aspectos de la sociedad, fue en el franquismo, con esa alianza, ¿no?, entre la Iglesia católica y la dictadura. Ahí es cuando tuvieron el poder político, el poder de educar, el poder de controlar la moral, ahí está el patronato de protección a la mujer. Es decir, ahí tenemos ese teocentrismo realmente, ¿no? Pero todo eso no es trasladable a la Edad Media. Luego también te das cuenta de que los párrocos, pues muchas veces no tenían ni siquiera fe. Es decir, estaban ahí pues porque eran hijos segundones de las familias nobiliarias y había que colocarles en algún sitio. O sea, no era vocacional. La mayor parte de ellos no iba vocacionalmente, ¿no? O cuando participaban en las guerras, supuestas cruzadas o guerras santas, de lo poco que sabemos de estos caballeros que opinaban, normalmente iban por el botín, iban para conseguir prestigio, y el tema de la fe aparece en ultimísimo lugar. O sea, quiero decir que es un mundo mucho más complejo en el que todavía sobreviven muchas inercias de la antigüedad, es un mundo sin imprenta, en el que las ideas religiosas no entran con facilidad, y menos aún a pueblos recónditos que están ahí entre montañas. Entonces, claro, tenemos que entender que todavía están conviviendo muchas dinámicas que vienen de ese mundo antiguo y de creencias que continúan más allá de la edad moderna, y se siguen manifestando después con esa nueva ola de cristianismo que trata de llegar a todos los estratos de la sociedad, pero que no lo tiene tan fácil, hay muchas resistencias. Uh-huh. Yo 2 cosas que me llamaron la atención, ¿no?, y que aprendí a través de tu libro fue que juglares podían actuar en iglesias, o sea que la iglesia podía ser como una especie de local social, ¿no?, del pueblo al final. Mm. Y que los matrimonios en esa época, pues todavía por la vía religiosa no eran comunes. Lo normal era, digamos, un tipo Efectivamente. de unión civil. Em, Esa es otra cuestión. Los sacramentos. ¿Cuándo se empiezan a implementar? Pues los sacramentos tardan muchísimo en popularizarse. De hecho, todavía en la edad moderna la gente se sigue casando por lo civil, digamos.
Es que, claro, nos parece que todo eso ya se hacía en los siglos medievales. ¿Y qué va? Lo vemos como lo tradicional y, bueno, tradicional, ¿desde cuándo? O sea, Eso. Tradicional desde hace muy poquito, o sea, desde ujú, hace muy poco tiempo. Tampoco llegaban los libros de liturgia, ni llegaban los catecismos, entonces era como, vale, esta gente que sabía religión, ¿qué sabía, no? Hay también datos muy interesantes de, por ejemplo, hay un párroco que escribe en el siglo XVI en Navarra y que habla de cómo en las iglesias se desarrollaban cultos que tenían que ver con lo pagano, y él estaba escandalizado, y tengo un libro en el que te cuenta un poco esos rituales que hacía la gente en el siglo XVI, que él llamaba supersticiosos y que tienen que ver pues con eso, pues con creencias de, pues si tocas la campana no sé cuántas veces, pasa tal. Tiraban las imágenes de la Virgen al río. O sea, hacían cosas que eran muy poco ortodoxas, ¿no? ujú. Y sí, 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 desde luego las iglesias eran centros sociales que servían para muchísimas cosas. Servían como espacios de representación, ¿no? De las clases altas. Ahí estaba toda su propaganda de linaje. Se recaudaban impuestos, se hacía teatro, se hacía el concejo. Hay estudios que he leído recientemente que se han hecho sobre las iglesias vascas, por ejemplo, y también decían pues, que se hacían juegos de azar en el interior. O sea, eran como casinos en ocasiones, ¿no? O que la gente entraba con armas, y claro, luego pasaba lo que pasaba, ¿no? Había trifulcas dentro, que también he visto en la documentación, también en otras iglesias, y en épocas ya incluso en el siglo XVI, ¿no? Y gente que lo usaba como banco, como se almacenaba allí grano y se almacenaban los impuestos que se recaudaban, ¿no? Que solían ser en especie, pues qué mejor lugar para guardar algo de valor que la propia iglesia. Entonces tú lo dejabas allí, pagabas no sé cuánto para que te lo guardaran. O sea, es que eran edificios que servían para muchísimas cosas. Y entre otras, el culto cristiano o el culto de aquella forma que se hacía, ¿no? Ujú. Bien, pues tratemos de ponernos en la piel de esa gente, ¿no? ¿Qué significados tenían para quienes promovieron esas obras que hemos comentado, ¿no? De imágenes de escenas sexuales y tal? ¿Y con qué finalidad hacían estas representaciones sexuales y reproductivas? Aquí es donde tenemos que ponernos efectivamente en la piel de las personas comitentes. En una investigación anterior vio la forma en un libro que se llama Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco, pude comprobar cómo en este territorio, efectivamente, sobre todo la idea de construir estas iglesias recaía en manos de la nobleza y sobre todo en manos de las mujeres. Les correspondía por rol de género y clase social. Es decir, el matronazgo es algo que han hecho las mujeres de toda la vida, desde la antigüedad hasta el siglo XX-XXI, que más o menos han dejado de hacerlo, pero todavía hay casos por ahí. Y es como que ellas no pueden participar en la vida pública de pleno derecho, entonces encuentran mecanismos, como por ejemplo el financiar obras públicas, crear conventos, crear puentes, hospitales, etcétera, para hacerse presentes en esa vida pública y también dejar sus mensajes. Y esos mensajes, pues, están hechos sobre todo a través de imágenes o a través de la propia espacialidad. Entonces, para mí es importante preguntarnos, ¿quién ha hecho este edificio? Una iglesia concejil da otra iconografía distinta. Suele haber más relacionado con los oficios de la gente. Se ha hecho, pues se ha recogido dinero entre muchas personas y se ha volcado y se ha hecho un edificio donde pues las imágenes van a defender los intereses de esa clase social. Lo mismo, ¿no? Lo que comentaba antes. Una catedral, un monasterio, algún lugar muy asociado al ámbito religioso, lo tenemos que entender en esas claves. Pero lo que hemos hecho ha sido las claves de los monasterios y las catedrales, trasladarlos a todo el ámbito rural. Y normalmente en el ámbito rural lo que nos encontramos son esta baja nobleza, que no tenemos que pensar grandes nobles, sino que es simplemente las personas más ricas de una aldea de 20, por lo que tienen un poco más de dinero y poder y tienen las tierras de alrededor, pues se construyen la iglesia donde entierran a sus familiares, lo utilizan de panteón, recaudan impuestos, las venden, las enajenan, etcétera. Entonces ahí sí que nos tendríamos que zambullir un poco en esa mentalidad nobiliaria. Y todos sus intereses van por la legitimidad de su poder. Claro, normalmente son élites que tienen que elaborar un complejo discurso que cala mucho en la sociedad de por qué están en ese puesto de superioridad con respecto a sus vecinos y vecinas. Y normalmente lo hacen a través de dos vías, ¿no? Una vía importante es la guerra. Claro, esa idea de que es que en esa época, claro, otra cosa que ha cambiado mucho en nuestros días, los ricos iban a la guerra, no las clases bajas, ¿no? Porque tenían que costearse el armamento. Entonces vamos a encontrar muchos caballeros representados. Eso también es un discurso no solamente de lo que hacían, sino que también nos está subrayando que es que mandan por eso, porque son los que van a la guerra y por lo tanto pueden proteger a la población y tienen luego con el botín el derecho a comprar tierras, a manejar o gobernar al resto. Y otro discurso importante dentro de esta clase social sería el de la sexualidad. Como decía antes, las clases sociales altas hacen lo mismo que las bajas, pero lo hacen mejor. Entonces, su defensa o su idea de que ellos se reproducían mejor que el resto es porque se autoseleccionaban. Es decir, los matrimonios eran de conveniencia,
y se hacían en base, en esos siglos, luego ya la cosa cambiará, pero en esos siglos se hace en base a la pureza de la sangre, esta idea de sangre azul que nos suena hoy en día, ¿no? Entonces, esa pureza de la sangre se desarrollaba de la siguiente manera. Si tú tenías un ancestro que había ganado no sé qué guerra y gracias a eso el resto de la familia tenía derecho a gobernar en un territorio, tú vas a decir que es que su sangre era superior, estaba cargada de valores nobiliarios, que son los valores de la proeza, los valores de una sexualidad desenfrenada, porque esa gente se tenía que reproducir muchísimo, y que por lo tanto todos esos valores se van a ir transmitiendo de generación en generación. Entonces, aunque el cuarto o quinto sucesor de aquel sea un vago, que no haga nada y que sea un zoquete, da igual, su sangre es mejor que el resto, ¿no? Porque tiene la de los ancestros. Pero para eso se han tenido que ir cruzando entre sí. Aquí valoran muchísimo el incesto. Esto lo vemos también en las monarquías, que las monarquías hacen lo mismo, ¿no? Las monarquías también se reproducen todo el rato entre primos, ¿no? Y luego pasa lo que pasa. Pues aquí tienen esta misma idea. Nos estamos todo el rato cruzando porque nos autoseleccionamos. Entonces, pues eso hace que seamos una como superraza superior, ¿no? Entonces, ese discurso pasa automáticamente por la sexualidad. Y esa sexualidad va a ser siempre basándose en esos matrimonios elegidos por la sangre y además se van a reproducir muchísimo. Tienen también todo el dinero del mundo y todos los recursos para tener hijos e hijas. También muchos de ellos se morían en la guerra y había que traer descendencia para el linaje. Entonces su obsesión va a ser esa, la de la fertilidad. Tienen que quedarse ellas embarazadas cuantas más veces mejor para que ese poder político pase de los ancestros a la siguiente generación, pero a través de su propio cuerpo. Porque son ellas las que van a aportar de esa sangre del linaje a la siguiente generación y además van a tener un aporte mucho mayor que los hombres, porque se pensaban, por ejemplo, que la menstruación femenina, cuando las mujeres estaban embarazadas, alimentaba al feto. Se pensaban también que la leche materna era sangre que se había sublimado y se había convertido en leche. Entonces, ellos, digamos que ponen su sangre solamente con el semen, pero es que ya están poniendo su sangre también con lo que llamaban la semilla femenina, pero luego le están continuamente dando a la criatura. O sea que ellas son las que están produciendo ese poder político asociado a la sangre en su cuerpo. Y para ellas el parto tenía tanta importancia como tenía la guerra para ellos. Ellas morían en el parto. Era peligrosísimo. Morían a las puertas. Y además, sobre todo, si tenías que tener un parto cada año, cada 2 años, te exponías una y otra vez. Entonces, ellas consideraban ese parto la guerra de las mujeres, el sacrificio que ellas hacían por el linaje para que continuara teniendo ese poder político. Entonces, claro, realmente, detrás de esa idea de sexualidad nobiliaria, lo que hay es un discurso de poder. Y es un discurso político que, claro, tenían que desempeñar y performar tanto las mujeres como los hombres de esa clase social. Luego, por el lado de la Iglesia, algo que hablaste en tu podcast de Divulgadoras de la Historia junto a Ana Yara López y que me hace mucha gracia, es eso que dices que a partir del siglo XI hubo un proceso de incelización del clero. O sea, ¿podrías explicar a qué te refieres con eso? Pues mira, eso fue, claro, estamos en el momento de eclosión de los estudios sobre los incel, ¿no? Estos movimientos de Internet que buscan pues aislar, ¿no? A los hombres que no se sienten concernidos con esa masculinidad hegemónica o que no pueden alcanzarla por algún motivo. Entonces yo vi que había un claro paralelismo en cómo había desarrollado la Iglesia, la alta jerarquía eclesiástica del siglo XI, ese intento de control de sus propias filas, con cómo se estaba haciendo hoy en día también desde altas instancias de poder hacia jóvenes varones en Internet, ¿no? Y hay como un proceso que es bastante similar. Claro, por eso tenemos que entender que frente a este discurso nobiliario, que todo su poder lo basan en la sexualidad y por eso lo exponen en sus iglesias, es un discurso propagandístico, tenemos a la jerarquía eclesiástica. En ese momento, la alta jerarquía eclesiástica no tenía tanto poder como le gustaría. Lo va empezando a conseguir a partir de la Edad Moderna, sobre todo a partir de Trento, en el caso de la Iglesia Católica, ¿no? Antes de eso, pues sí, había un papado, había unos obispos, pero pues no todo el mundo les hacía demasiado caso. Y de hecho había muchísimas injerencias de poder laico en el poder religioso. En el caso de las iglesias privadas, las iglesias de la nobleza, era normalmente la familia la que elegía quién iba a ser el párroco, no lo elegía un obispo. Y esta era una de las reclamaciones que tenía la Iglesia, ¿no? De que ellos pudieran controlar a sus propios clérigos, porque estaban bajo el control de las clases nobiliarias, no suyas. Entonces, sabiendo, porque aquí fueron muy inteligentes y supieron ver muy bien que toda la base del poder político de la nobleza radicaba en sus matrimonios concertados entre primos o entre tía y sobrino, cosas así, radicaba ahí. Si tocaban eso, si tocaban la sexualidad nobiliaria, se les iba a desmontar poco a poco todo el edificio de poder que tenían organizado y lo que querían era situarse por encima de la nobleza. Entonces, para ello desarrollan un concepto de sexualidad que es el contrario, que es el de la castidad, que ya estaba presente, por supuesto, en el cristianismo desde hacía muchos siglos, pero deciden apostar un poquito más por ello, ¿no? Y empezar por controlar sus propias filas.
¿Cuál era la situación del bajo clero? Pues que muchos eran homosexuales. Los conventos, ya nos cuenta Pedro Damián, que es uno de los principales ideólogos de esta reforma, que luego se llamaría la reforma gregoriana, ¿no? Pues ya nos contaba que en los conventos estaban los monjes todo el día, dale que te pego, entre sí, ¿no? Entonces él denuncia lo que pasa en su convento y nos lo cuenta. Dice, oye, aquí están todos todo el día dándole a lo único, ¿no? Entonces, por un lado, pues muchos eran homosexuales y tenían esas relaciones y no estaba mal visto. Y por otro lado, tenemos a muchos que tenían esposa y familia, porque el clero se casaba, tenía una vida muy parecida a una vida laica. Por ello, lo primero que intentan para controlar al bajo clero es intentar echarle todas las culpas de esa nueva ola de celibato que quieren poner la Iglesia a las mujeres, sobre todo a las concubinas. Empiezan con sus esposas. Les dicen que tienen que dejarlas, empiezan a desarrollar discursos muy misóginos que están enfocados a que las mujeres sean el chivo expiatorio de esa castidad que les quieren imponer, pero no se lo imponen las mujeres, se lo imponen los hombres de arriba, de su propia jerarquía, ¿no? Pero sin embargo consiguen desarrollar ese discurso para echarle la culpa a las mujeres, sobre todo a las concubinas. Toda esa misoginia eclesiástica en un principio estaba en un ámbito, en una cámara de eco, que llamaríamos hoy en día, en ámbitos reducidos, ¿no? Solamente llegaba esa información a los conventos, especialmente a la orden cluniacense, que eran los que más abogaban por esta reforma, y llegaban a espacios muy pequeños. Sin embargo, esa idea de que las concubinas eran las malas, las mujeres, las esposas de los clérigos, poco a poco se fue extendiendo a todas las mujeres. Entonces empieza por un grupo pequeño, luego son todas. Empiezan a considerar que todas son fuente de pecado y de mal. Las mujeres están en el mundo para simplemente provocar a los pobres clérigos, que ellos pues, quieren mantener su castidad, y claro, si incurren en el pecado no es suyo, el pecado es de las mujeres. Es que esta idea de crear ese chivo expiatorio y esa idea de que la culpa de una violación está en la mujer que la recibe, no en el que la ha hecho, eso sigue hasta nuestros días. Y esta es la apuesta, la estrategia que utiliza con mucho éxito la Iglesia católica durante todos estos siglos. Claro, a ellos les genera también una frustración y se aprovechan de esa frustración masculina, porque ellos ven cómo sus primos, sus hermanos, todos aquellos que son de la nobleza, tienen todo lo contrario, una masculinidad que pasa por la guerra, pasa por la defensa del linaje, pasa por la reproducción, pasa por tener mucho sexo, tener muchos hijos e hijas, tanto dentro como fuera del matrimonio, y a ellos se les prohíbe todo eso. Incluso les obligan a vestirse como mujeres, les obligan a llevar ropas largas como las mujeres, para diferenciarse de otros varones, o les obligan a hacerse la tonsura, que muchos escaqueaban, por supuesto, que la tonsura es quitarse cabello, ¿no? Esa idea de quitarse cabello es algo simbólico. En la época, el pelo masculino se consideraba un símbolo de virilidad, entonces es quitarse virilidad. Ellos no se van a sentir un hombre completo según los cánones que tiene en ese momento la nobleza. Entonces, se aprovechan de esa frustración que aparece en los propios textos de estos clérigos. Ellos se revelan como personas frustradas, obsesionadas con el sexo porque no lo pueden tener, que se tienen que consolar con la figura etérea de la Virgen María, que la Virgen María a la vez es su madre, su novia, es virgen, es un batiburrillo, una mujer inexistente, porque les prohíben tener el acceso a las mujeres reales, ¿no? Entonces, aquí yo veo que hay mucho paralelismo también con esa manipulación que hay de los hombres jóvenes que tienen una masculinidad frustrada por X motivos, no vamos a entrar en ello, cada cual tendrá la suya, pero pues que se aprovechan de eso o generan eso o lo fomentan con intereses políticos detrás. También hay que decir que, bueno, los clérigos hacían poco caso. Es decir, todavía me encuentro en la documentación en el siglo XVIII que están con su concubina tranquilamente en el pueblo, en muchos sitios. En el siglo XVI se hablaba con total normalidad, los hijos de los clérigos heredaban la parroquia. Es decir, una cosa es lo que está sucediendo a niveles de la alta jerarquía, pero luego yo siempre digo, los procesos de cambio social son muy lentos y más en un mundo sin imprenta y sin comunicaciones. Entonces, hasta que llega a todas las capas sociales y permea todo, es que en ocasiones nos encontramos que han pasado 1000 años. Uh-huh. Claro, según expresas en tu libro, al principio muchos laicos no se tomaban en serio o incluso se reían de los clérigos por lo que dices, ¿no? Que hacían el voto de castidad, pero luego estaban todo el rato dando la turra con el sexo. Pero claro, una idea que ha quedado clara, ¿no? Es que primero fueron a por las mujeres relacionadas con clérigos y que luego esa misoginia se extendió al resto de mujeres poco a poco hasta dominar la sociedad. Las mujeres estuvieron peor en la Edad Moderna y aún peor en momentos de la contemporánea. Pero, ¿cómo cambiaron las posibilidades sociales de las mujeres en la plena Edad Media y el trato que recibían de los hombres en comparación con el periodo anterior, con la Alta Edad Media? Bueno, la Alta Edad Media
Claro, se conoce poco, ya lo sabemos, ¿no? Porque tenemos menos documentación. Yo me he dedicado sobre todo a partir del 11 para arriba, sin embargo, hay investigadoras que me han dicho, no, no, y si te vas un poquito más atrás, mejor. Van a estar un poquito mejor. Claro, ¿cuáles son los principales ingredientes para empeorar las condiciones de vida de las mujeres? Esto lo he hablado mucho con otras investigadoras que nos dedicamos a este tema, ¿no? A rastrear qué pasó con las mujeres a lo largo de la historia. Y hay ciertos aspectos que vemos todas claras en diferentes épocas. Hay un factor muy importante, que es el Estado, la idea de Estado, ¿no? Cuanto más fuerte es esa idea de Estado, peor le va a las mujeres, porque al Estado lo que le viene bien es, sobre todo que se desarrolla a partir de la Edad Moderna, es tener mucha mano de obra que por supuesto tienen que producir de manera gratuita las mujeres, encargarse de esos cuidados de manera gratuita y por lo tanto necesitan que las mujeres primero se casen, que todas estén casadas y estén atadas a un hombre, que ese hombre las tutele y las controle, sobre todo con esa idea de que se reproduzcan, ¿no? Entonces el Estado es una de las cosas que hace que se vaya empeorando la situación femenina, ¿no? Cuanto más Estado, peor. Luego también hay una cosa importante, las leyes. Claro, estamos en una época en la alta Edad Media en el que, bueno, hay leyes que existen, por supuesto, ¿no? Pero ¿cuánta gente las conoce? Yo suelo poner un poco el caso actual, ¿no? Hoy en día tenemos Internet, podemos acceder al código legislativo de nuestro país tranquilamente, no lo podríamos estudiar, leer, o sea, está accesible, lo tenemos ahí. ¿Cuánta gente lo ha hecho? A no ser que te dediques a eso. O sea, ¿cuántas leyes incumpliremos al día que ni siquiera sabemos que existen? Un montón, ¿no? Entonces, bueno, existen leyes en esa época, pero claro, la aplicación normalmente no es mucha o se utilizan a veces. Entonces, no hay un sistema de leyes. Y aparte, hoy en día tenemos un poco más la costumbre de pensar las leyes como algo que iguala a las personas. En otras épocas no era así. Las leyes eran desiguales, o sea, eran conscientemente desiguales, que querían generar esa desigualdad aposta, ¿no? Entonces vamos a encontrar ya una legislación mucho más fuerte y más estructurada que va contra las mujeres o que empieza a considerar peor a las mujeres ya a partir de mediados del siglo XIII. Sobre todo, pues una de las grandes figuras que introdujo los cambios legislativos fue en el reino de Castilla y León, fue Alfonso X el Sabio. Entonces, él coge dos cosas que son nefastas para las mujeres. Primero, recupera las leyes del Imperio Romano, las leyes romanas, que Roma es el top de lo peor del infierno en la tierra para las mujeres, lo peor de todo. Entonces coge las peores leyes y las resucita. Y luego también pues inspira muchas cosas que la Iglesia decía que era pecado para convertirlas en delito. Entre ellas, por ejemplo, pues la homosexualidad, ¿no? Que ahí empezó a partir del siglo XI empieza a considerar pecado y luego se convierte en delito. Entonces, claro, todo aquello, esa misoginia de la Iglesia la convierte en ley también, ¿no? Y es verdad que todavía no son leyes muy catastrofistas, luego irán a peor. Luego irán todavía muchísimo más a peor. El resumen es que las leyes todo es culpa de Pedro Damiano al final. En gran parte sí. En gran parte sí. Es ideólogo de la reforma gregoriana, sí. Estaba calladico en la historia, pero es verdad que si la analizamos, modifica y cambia mucho las costumbres sexuales europeas. Así como callando, ¿no? Y luego nos hemos comido todo el tabú sexual en el siglo XIX-XX, pero realmente venía ideado ya desde ese señor en el siglo XI. Es una cosa muy fuerte. Y luego la Iglesia. La Iglesia nefastaba a las mujeres. O sea, porque ya tiene una base misógina, ¿no? De siempre la ha tenido y se ha ido volviendo cada vez más misógina con el tiempo. O sea, que no es lo mismo la primera Iglesia, la primitiva Iglesia, que no era tan misógina, con lo que luego se fue convirtiendo poco a poco. Entonces, la Iglesia con ese discurso además también que tiene de culpabilización a las mujeres, pues ha hecho muchísimo daño. O sea, la Iglesia, el Estado, las leyes, ese tipo de cosas tan pequeñas son las que han ido empeorando la vida de las mujeres. Y a la Iglesia, pero ¿tú por qué motivos dirías que le interesaba ese mayor control y vigilancia de la sexualidad y de los cuerpos? ¿Simplemente porque era una fuente de poder, digamos? Sí, tal cual, era una fuente de poder. El tema de las iglesias y el control de las iglesias va por lo mismo, ¿no? O sea, el plan que tiene la Iglesia del siglo XI es uno que luego consiguió cumplir en el siglo XIX-XX, 1000 años más tarde. Ellos querían que en cada iglesia, porque pensemos, claro, que esas iglesias pequeñas estaban en manos de la nobleza, sobre todo de las mujeres, que son las que gestionaban, utilizaban preferentemente esos espacios, los creaban, hacían los rituales de difuntos, enterraban a su gente, etc. Entonces, lo que querían es que, en vez de un párroco que fuera alguien afín a esa señora, pues estuviera un párroco puesto por un obispo, para evitar esa investidura laica, que es como le denominaban. Y claro, ese párroco que tenía que estar ahí, para ellos era idóneo que no tuviese familia. Insistían mucho en la idea de que no tuviese familia, porque claro, luego si tiene esposa y se muere el párroco, ¿quién tiene que mantener a la esposa? La Iglesia.
No les gustaba la idea. Si tenía hijos e hijas y pedían herencia, iba a salir de los bienes que ellos consideraban de la Iglesia, tampoco les gustaba. Entonces, el tema de la castidad cumplía muchas funciones, ¿no? Primero, ofrecer ese modelo contrario y superior, supuestamente superior la castidad frente a el sexo desenfrenado de la nobleza, pero también les interesaba ese control económico de las iglesias, ¿no? Entonces, era perfecto que tuvieran a alguien en la iglesia que no tuviera vínculos sociales, que estuviera lo más aislado posible para que pudiera de esa manera desarrollar una relación directa con el obispo, con la jerarquía, se sintiera más de la jerarquía que de su propia familia, que es al final lo que intentan romper, los lazos familiares. Y pudiera recaudar todas las rentas que se desarrollaban ahí, que iban a engrosar los bolsillos de la nobleza, pues que las recaudaran y eso fuera a engrosar las arcas de la propia iglesia. Es decir, es una especie de estructura piramidal en el que todo el dinero de la parte baja, que además lo tienen que recaudar personas a las que tienen controladas a nivel psicológico, ¿no? A través de esa falta de sexualidad, de ese romper los vínculos que les unen con su propia familia o que les permite tener pues, relaciones sentimentales o amorosas, pues todo eso vaya poco a poco hacia arriba. Y eso, por supuesto, es mucho más dinero para la jerarquía, mucho más poder y mucho más control social. Y aparte también tenían la idea de que ese párroco que estuviera en la iglesia controlase el comportamiento de toda la feligresía. Es decir, entrará también a controlar sus cuerpos y sus acciones, o sea, sus actuaciones sexuales. Y ahí también entra con fuerza la idea del sacramento de la confesión, que la gente no se quería confesar, claro. Dice, así, a este le voy a contar yo mis cosas. No tenían costumbre. Entonces era como, ¿por qué le voy a contar todos mis secretos que me dejan a mí vulnerable frente a él, a esta persona que viene de esta jerarquía, ¿no? Entonces, claro, la idea de la confesión también es tener un poco agarrada a la gente, saber qué es lo que hace, imponerle castigos por ello, adoctrinarla, controlar su sexualidad, hacer que consideren que algo natural o normal pues sea algo punitivo, que siempre estén como en deuda con esa jerarquía eclesiástica, ¿no? Entonces, claro, es un plan un poco maquiavélico, a mi juicio, pero es que es lo que al final ha ocurrido. Los párrocos de hoy en día, tenemos uno en cada iglesia, supuestamente célibe, que recaudan todo lo de la iglesia que va para la jerarquía y que además también hasta hace poco controlaban y mucho el comportamiento de la gente. Entonces, eso finalmente lo consiguieron, pero claro, no lo van a conseguir según lo enuncian en el siglo XI. Si les ocurre la idea, ¿no? Y no lo consiguen de la noche a la mañana. Tienen que hacer una purga de obispos, porque había mucha gente en la iglesia que no estaba de acuerdo con este plan. Entonces, tienen que hacer primero una primera purga de obispos, lo hacen con lawfare, lo que hoy en día denominaríamos lawfare, ¿no? Juicios falsos en los que les acusan de barbaridades. Luego tienen que ir poco a poco desarrollando ese discurso misógino. O sea, les va a costar muchísimo, muchísimo tiempo el implementarlo, pero finalmente pues lo van a conseguir. Lo que has comentado es que se da la paradoja de que fueron muchas mujeres nobles, ¿no?, las que financiaron esas mismas instituciones eclesiásticas que difundían ideas misóginas. O sea, ¿por qué fue así? Pues lo he pensado mucho, lo he reflexionado mucho y hay varios motivos que creo que están detrás, ¿no? El primero es que estos discursos misóginos no los iban soltando alegremente. Para empezar, todavía esas señoras mandaban mucho y sobre todo es que muchas comunidades religiosas dependían de que esas señoras les dieran dinero, les construyeran la iglesia, entonces a ellas no van a ir a decirles, oye, que sepas que eres una sabrosa golosina del diablo, como decía Pedro Damián, o que eres una lujuriosa, o que eres... Porque la señora primero les cruza la cara, porque esas señoras tienen muchísimo poder, y segundo, se lleva su dinero a otro lado. Entonces, es muy posible que estos discursos no saltaran del propio convento. De hecho, tengo muchas sospechas de que no iban alegremente diciéndolo por ahí, ¿vale? No iba a ser tampoco tan bien recibido en la sociedad de su época, ¿no? Entonces, por eso hablaba de las cámaras de eco, porque sobre todo es literatura que se desarrolla en los conventos y para los monjes, o que tiene una difusión muy, muy concreta. El problema es que desde nuestros siglos nos han llegado, por supuesto, esos documentos, porque se han conservado en los espacios donde se conservaba el saber, que son los monasterios, y lo hemos trasladado a toda la sociedad. Pero sospecho que era algo que solamente se daba en esos espacios muy determinados y no eran ideas tan extendidas. No digo con eso que la sociedad medieval no fuera misógina. La nuestra también lo es. Es decir, no nos hemos librado en ninguna época de la misoginia, ¿vale? En esa época pues también había una misoginia, pero era distinta. La vemos, por ejemplo, a través de la literatura, la vemos en otros lugares, ¿no? Que no hay una situación de igualdad, desde luego, pero no tiene esos tintes tan agresivos o violentos como puede tener la misoginia eclesiástica. Luego también hay otra cuestión, y es que estas mujeres, claro, en la Edad Media importaba mucho más la diferencia de clase que la de género.
Entonces, estas eran señoras feudales. Eran muy conscientes de cuál era su clase social y de lo que tenían que hacer para pertenecer a esa clase social, ¿vale? Para ello, pues si tienes poco dinero y eres de la baja nobleza, pues te haces tu iglesia donde tienes tu panteón. Pero si ya eres un poquito más, estás más arriba en la jerarquía y estás más cercana a la monarquía, pues muchas de estas señoras financiaban monasterios e introducían monasterios de la orden cluniacense en el territorio, que es la orden más misógina de todas. Lo hacían por dos motivos. Primero, porque tenía mucho más estatus financiar un convento y enterrarte ahí, porque eso le iba a haber más gente, porque era mucho más caro. Entonces, pues preferían tener los panteones familiares a poder ser en un monasterio, antes que en una iglesia en tu pueblo, donde solamente te ven los 4 del pueblo y ya está. En el otro lado estabas más cercano al poder, te veía más gente, era mucho más simbólico. Entonces van a preferir ese espacio del convento. Pero es que también estas señoras ya un poquito de clase más alta hacían política a través de la creación de estos espacios. Por ejemplo, yo estudié el caso de la Orden Cluniacense y cómo se intenta introducir en el territorio del País Vasco. Lo hacen las mujeres de la Casa Haro, la familia más importante que había en esta zona durante los siglos medievales. Y de hecho, ellas introducen la Orden Cluniacense no porque tengan fe, sino porque pues las esposas, sobre todo Constanza de Borgoña, ¿no? La esposa de Alfonso VI, están introduciendo en toda la península los monasterios cluniacenses. Hay muchos vínculos políticos con Francia. Entonces, estas deciden introducir también e intentar crear un monasterio cluniacense en este territorio muy bien dotado, lo que pasa que no le salió bien al final pues acabó en decadencia, ¿no? Muy al poco tiempo de construirlo, pero a ellas la estrategia les sirvió, su familia ascendió. Su familia y los hombres de su familia empezaron a tener tenencias cada vez más importantes, estuvieron más cercanas al poder. Es decir, que primaba muchas veces más no un sentimiento religioso, sino un sentimiento instrumental. ¿Yo qué quiero? Que mi familia prospere. ¿Para eso qué tengo que hacer? Pues replicar las políticas religiosas de mi rey o de mi reina, que sé que eso luego va a hacer que yo asciende conmigo toda mi familia. Y lo hacen más por esos motivos que por una cuestión de auténtica fe. Hemos hablado de lo que querían los clérigos reformistas, digamos, ¿no? Pero como has dicho, a la Iglesia le costó muchos siglos que su moralidad sexual represiva triunfase en el conjunto de la sociedad. ¿Podrías describir algunas acciones que veamos, ¿no?, de resistencia a ese proceso, tanto dentro como fuera de la Iglesia? Pues mira, dentro, pues la negativa a abandonar a las concubinas. De hecho, por ejemplo, en cuanto empiezan a plantear esta reforma, pues hay muchos obispos, ¿no?, que se ponen directamente en contra, van contra ellos, pero es que tienen incluso amotinamientos. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, creo que era un obispo que estaba en algún Francia. muerto. Sí, algo de Francia, Muerto, sí. claro. Sí, en el que, bueno, pues le tocó dar la amarga noticia del celibato, ¿no?, a todos los clérigos que había por allí, a todos los párrocos, y tuvo que salir protegido por la propia monarquía y escaldadísimo porque le quería matar. Es decir, es que la gente no quería eso, ¿no? O sea, quien tenía a su esposa dice, pero estamos locos, ¿cómo voy a abandonar a mi esposa? Bueno, de hecho, el plan de loco que tenía Pedro Damián era esclavizar a las concubinas para la iglesia, convertirlas en esclavas. Fíjate, ese señor es maligno. Convertir a esas que estaban simplemente casadas con un señor, o sea, probablemente su padre también había sido clérigo, o sea, es decir, que era una cuestión familiar, ¿no? Que siempre lo habían visto como normal y de repente arrebatarles la familia, arrebatarse el esposo y decir, y tú ahora Y los entras hijos de esclava para la iglesia. convertidos en hijos del pecado y sin poder acceder tampoco en teoría a cargos eclesiásticos. Claro. O sea, suponía también dejar en la estacada y tirada a un montón de gente, ¿no? Gente que iba a entrar en estado de pobreza, no solamente las mujeres, sino también los hijos e hijas, ¿no? O algunos que tenían ya asumido que iban a entrar en esa carrera eclesiástica y decirles, tú no puedes. Entonces, era un estado de abandono total. Por supuesto, esto pues, va a generar muchísimo rechazo. Eso es obvio, ¿no? Y luego también el rechazo social, yo creo que se puede ver a través del humor. Lo que comentabas antes, ¿no? Que se reían de ellos. Es que aparece muchas veces en la literatura de la época también, ¿no? La figura del, bueno, aparece en el arcipreste de Ita, por ejemplo, ¿no? Esa figura de, pues, el clérigo salido, que está todo el día con, no, yo soy célibe, pero que sin embargo todo el mundo le percibe como este está obsesionado con el sexo, este lo único que quiere es follar todo el día, ¿no? Entonces se ríen mucho de ese tipo de figuras. E incluso hay alguna iglesia en la que hay algún canecillo que me parece muy gracioso, que aparece un monje que tiene un falo erecto gigante que se le ve a través de las vestimentas, ¿no? Y que está así como bendiciendo para el cielo, entonces el falo sigue la misma dirección de la bendición, ¿no? Como ahí, evidentemente, ahí se están riendo. O sea, es decir, ahí están tratando eso con humor. Dice, este que está bendiciendo, este que no sé qué, y luego, pues claro, está todo el día salidísimo. Entonces, la propia gente se lo tomó un poco a guasa al principio. Claro, no sabían hasta dónde iba a llegar todo esto y que esas ideas iban a calar. Les parecía muy marciano. Porque en una época en la que no hay ningún tabú sexual, porque lo ves en la documentación, que es que no hay ningún tipo de tabú,
claro, de repente viene todo el tabú, ¿no? Y además como muy estricto, muy serio. Están por los famosos penitenciales, ¿no? Que aparecen pues en algunos lugares de Reino Unido, en algunos lugares de Norte de Europa, que nos hemos pensado que eso, vamos, que era de aplicación en todo el continente europeo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Te refleja, pues bueno, pues ese intento de empezar a controlar cómo tendría que ser la sexualidad. Y ahí vemos que ese intento de control es mucho, pero claro, ¿cómo vas a trasladar eso a una población que todavía tiene el concepto de sexualidad de la antigüedad? En el que todavía no hay ni siquiera, no está ni conceptualizada la homosexualidad. Porque pasa igual que en Roma o en Grecia, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de los hombres, daba igual si tiene una relación con un hombre o con una mujer. Eso no les convertía en homosexuales, ni en bisexuales, ni en heterosexuales. Es que no existían esas categorías, ¿no? Entonces, empezar a convencer a la gente de que hay un tipo de sexo que es contra natura, que no está bien, cuando se viene de una tradición anterior en la que no pasaba nada, de cómo tiene que, incluso las posturas sexuales, cómo tienen que ser. La gente es que dice, esta gente tan marciana, o sea, ¿por qué se va a meter en mi cama, no? Si esto es lo que hemos hecho toda la vida, y además a la luz del día, que no hay intimidad. Entonces, claro, eso pues va a generar como mucha sorpresa, mucha risa y yo creo que en la época ni se imaginarían que conseguirían convencer a toda la población, o a la mayor parte, no vamos a decir a toda, a la mayor parte para que siguiera esos dictados de la moral sexual. Y así para finalizar, algunas últimas palabras de reflexión en torno a todo lo que has investigado. Pues mira, cada vez que me acerco a esa época, ¿no? Que es una época, digamos, antes de todo ese intento de centralización, ¿no? De esas leyes, donde me encuentro pues que todo es muy consuetudinario, muy según la costumbre y tal, es un mundo que es complejísimo. Es decir, que no lo podemos encasillar en esto era así o así, sino que es como un Juego de Tronos, hay muchísimos poderes que están en lucha, mucha gente que piensa diferente, hay muchísima diversidad de pareceres, de clases sociales, de religiones, que todos a veces con esa intención, ¿no? de querer pues dar una brocha gorda sobre el pasado, de comentar las cosas así, pues venga, esto era así, pues hacemos unos resúmenes que no siempre son acertados, ¿no? Entonces yo creo que la historia es una escala de grises. Nos vamos a encontrar gente que tira en una dirección y gente que tira en otra. Lo vemos en nuestra contemporaneidad. Si en nuestra contemporaneidad preguntáramos qué es el sexo, cada persona nos daría pues, una opinión completamente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo precisamente en la actualidad? Que hay mucho desacuerdo con muchas cuestiones. Entonces, todo esto también estaba en el pasado. Las sociedades son flexibles, son diversas, son variadas y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, pues, recoger esa diversidad de pareceres, ¿no? Y evitar esos discursos de, ala, el teocentrismo, la misoginia, el no sé qué. Bueno, pues claro que había gente así o claro que había esos proyectos, pero también había gente que estaba en contra, que pensaba diferente y que no siempre le dejamos el espacio en nuestro relato sobre el pasado. Aquí termina la entrevista. Acuérdate de estar suscrito y darle a la campanita de notificaciones en YouTube para no perderte nuevos vídeos. Y si crees que mi trabajo es valioso, puedes apoyar mi divulgación en patreon.com/lahistoriahispana o haciéndote miembro de YouTube. Ya ahora puedes seguir escuchando historia en el podcast de Isabel, Divulgadoras de Historia, o con el último episodio de la serie cronológica dedicado a un tema estrechamente relacionado, la reforma papal del siglo XI y cómo transformó el cristianismo católico. Gracias por escucharme y hasta la próxima.